Una dura realidad es que la gran mayoría de la humanidad ha vivido y muerto sin aceptar jamás a Jesucristo como su Salvador. De hecho, la mayoría ha muerto sin siquiera escuchar su nombre. Para muchos, este hecho es más que una estadística, pues se angustian con la preocupación por un ser querido fallecido, inseguros de su destino en el más allá. Pero la verdadera respuesta sobre el destino de los no salvos es mucho más esperanzadora de lo que la mayoría entiende. Usted necesita la esperanza de la respuesta bíblica a la pregunta: ¿a dónde van los no salvos cuando mueren? Acompáñenos. Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. La pregunta que abordaremos hoy ha sido fuente de dudas, angustia y desesperanza innecesaria para muchos a lo largo de los siglos. ¿A dónde van los que no son salvos cuando mueren? La respuesta es una de las verdades más profundas y esperanzadoras de la Biblia. En Hechos capítulo 4 vemos un intercambio entre el apóstol Pablo y líderes religiosos judíos enojados porque acababa de sanar un hombre en el nombre de Cristo. Leámoslo comenzando en el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está aquí sano ante vosotros, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pero eso sí causa un problema, ¿no es cierto? Debido a los miles de millones de seres humanos que han vivido, relativamente pocos han oído hablar de Jesucristo y de su mensaje. Dejemos de lado por un momento el hecho de que la mayoría de los que creen haber aceptado a Cristo en realidad no lo han aceptado en absoluto, sino que han caído en lo que el apóstol Pablo llamó otro Jesús y un evangelio diferente. De nuevo, dejemos eso de lado y seamos lo más generosos posible en beneficio de esta conversación. Hoy en día el cristianismo está tan extendido como siempre. De los más de 8.000 millones que habitan el planeta Tierra, poco menos de un tercio, entre 2.000 y 2.500 millones, se consideran cristianos. Y si nos remontamos a los inicios del cristianismo, hace unos 2.000 años, los científicos demográficos estiman que en esos 2 milenios nacieron hasta 65.000 millones de personas, la gran mayoría de las cuales nunca han sido cristianas. De hecho, la mayor parte de la humanidad a lo largo de la historia nunca escuchó el nombre de Jesucristo, y mucho menos su mensaje. Entonces, ¿qué les pasó? No se trata solo de estadísticas. Muchos se han angustiado por el destino de sus seres queridos, y otros se han alejado de la Biblia, creyendo que el Dios de las Escrituras es cruel y caprichoso. Francamente, es una pregunta con la que luché personalmente de joven. Le pregunté a todos los que conocía y respetaba, mis padres, mi abuela, mi pastor, incluso a mi profesor de geometría. Todos tenían respuestas, pero nunca encajaban del todo con la Biblia. Escuché que Dios podría ignorar que algunos no habían tenido la oportunidad de aceptar a Cristo para su perdón y que los salvaría de todos modos, pero no encajaba con lo que dice Pedro en Hechos 4 y parecía hacer innecesario el sacrificio de Cristo. Y yo sabía que no era así, ya que Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos sugirieron que tal vez Dios sabía que quienes nunca oyeron el Evangelio no lo aceptarían de todos modos, por lo que no se molestó en enviárselo. Pero eso ni siquiera concuerda con el propio testimonio de Jesús. Por ejemplo, ve a Mateo 11, a partir del versículo 20. Entonces comenzó a reprender a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! Y ¡ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, habría permanecido hasta el día de hoy.
Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para vosotras. Note que Jesús dice claramente que si la gente de Tiro, Sidón e incluso Sodoma hubiera tenido las mismas oportunidades que su audiencia, se habrían arrepentido antes de morir. Todo esto comenzó a hacer que Dios pareciera muy injusto. Sin embargo, pasajes como Hechos 10:34 dejaron en claro que Dios es muy justo y no muestra parcialidad. O quizás a Dios no le importó, pero las Escrituras también contradicen eso. Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quizás significaba que Dios no era lo suficientemente poderoso para salvar a la mayoría, pero la Biblia desde Génesis a Apocalipsis declara que el Dios soberano es el Todopoderoso, llamándolo en Apocalipsis 19:6, el Señor Dios Todopoderoso. Con tantos millones muriendo, sin siquiera la oportunidad de ser perdonados por sus pecados, podemos preguntarnos como Abraham: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Pero la buena noticia es que sí hay una respuesta. Y la verdad bíblica sobre lo que les sucede a los no salvos cuando mueren es una hermosa fuente de gozo, consuelo y esperanza que todos debemos comprender. Y la clave para comprender la esperanzadora respuesta reside en comprender 4 hechos bíblicos. Hecho número 1. Todos los que han muerto, salvos o no, esperan una resurrección. La mayoría piensa que al morir su alma inmortal vuela al cielo y a la dicha si es salvo, o se hunde en las profundidades del infierno y los tormentos si no lo es. Pero este no es el caso. De todos los seres que han vivido, Pablo dice en 1 Timoteo 6:16 que el único que tiene inmortalidad en este momento es Jesucristo. En cambio, la enseñanza constante de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que somos mortales y que después de morir esperamos la resurrección. De nuevo, no me crea a mí, créale a su Biblia. Cuando Pablo fue desafiado en múltiples ocasiones, no dijo que su esperanza residía en ir al cielo. Lea usted mismo Hechos 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. También toma la resurrección como su esperanza en Hechos 23:6 y la analiza en muchos otros pasajes. Como veremos, incluso dedica gran parte de 1 Corintios 15 a describir la resurrección, un tiempo futuro en el que los cristianos finalmente se vestirán de inmortalidad. Francamente, el enfoque del cristianismo convencional en ir al cielo o al infierno simplemente no es el enfoque de la Biblia, ni los apóstoles, ni Jesucristo, ni la iglesia que él fundó. La palabra de Dios nos señala constantemente la resurrección de entre los muertos como nuestra esperanza y enfoque. Mi colega aquí en El Mundo de Mañana, Gerald Weston, recientemente profundizó en este tema en su programa Cuando uno muere, ¿qué pasa? Puede encontrar ese programa en nuestro sitio web elmundodemañana.org o en nuestro canal de YouTube. La respuesta corta a la pregunta de hoy sobre dónde van los no salvos cuando mueren es que, según la Biblia, los no salvos esperan la resurrección de entre los muertos, al igual que los salvos. Pero ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hecho número 2. Los cristianos fieles resucitarán en la primera resurrección. Como ya se mencionó, leemos sobre esta resurrección de los justos en muchos lugares. Veamos uno de mis pasajes favoritos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es interesante ver cómo muchos buscan consolar a los dolientes, hablando de sus seres queridos en el cielo, cuando la Biblia misma dice que la resurrección de los muertos al regreso de Cristo debería ser nuestra fuente de consuelo. Pero ese es otro tema para otro momento. Esta resurrección de los justos también se menciona con gran detalle en 1 Corintios 15, donde Pablo escribe que a los fieles se les dan cuerpos espirituales, de gloria y poder, y ocurre al sonar la última trompeta, cuando Cristo regrese. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3, que en la resurrección, cuando Jesucristo sea revelado, finalmente lo veremos tal como es, en gloria, y seremos semejantes a Él. Hay demasiados versículos hermosos relacionados a esta resurrección como para recordarlos ahora, pero un pasaje vital para nuestro propósito lo encontramos en Apocalipsis 20, donde se describe el comienzo del reinado de Jesús con los santos glorificados. Leamos el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos 1000 años son el milenio que comienza con el regreso de Jesús a la tierra. Aquí se nos dice que los cristianos glorificados y resucitados reinarán con Él durante esos 1000 años. Pero vea el siguiente versículo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Fíjese, la resurrección de los cristianos fieles es sólo la primera resurrección. Una primera implica como mínimo una segunda, y de hecho, el versículo dice que los otros muertos, es decir, los que no fueron salvos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Así que hay una resurrección posterior de quienes no eran cristianos en esta vida, que tiene lugar 1000 años después de la primera resurrección. Dios destaca este momento de muchas maneras en las Escrituras, aunque pocos logran notarlo, o están tan absortos en sus propias ideas preconcebidas, que no ven en la Biblia lo que realmente dice. Amigo, estamos a punto de responder la pregunta de hoy sobre el destino de los no salvos desde las páginas de su Biblia. Solo necesitamos 2 puntos más para completar el panorama. Regresemos al tema con nuestro siguiente dato. Hecho número 3. Quienes murieron en ignorancia resucitarán en la segunda resurrección. De nuevo, esta segunda resurrección se insinuó en el versículo 5. Leamos de nuevo el versículo 5, junto con el versículo 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, este pasaje se centra en la primera resurrección, pero al leerlo con atención nos dice mucho sobre la segunda resurrección. Por ejemplo, destaca que la segunda muerte no tiene poder sobre quienes participan en la primera resurrección. Eso implica que quienes resuciten en la segunda resurrección, al final de los 1000 años, seguirán siendo mortales, con cuerpos físicos de nuevo, tal como en esta vida. Más adelante en el mismo capítulo, leemos aún más sobre esta resurrección de los no salvos a la vida física. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note que el pasaje dice que los libros fueron abiertos.
y que las obras que hicieron fueron juzgadas por lo que estaba escrito en los libros. Bueno, ¿por qué libro se juzga a los cristianos en esta vida? Por los libros de la Biblia. Y la palabra griega para libros en Apocalipsis 20, versículo 12 es biblion, la Biblia. Así como 1 de Pedro 4:17 y Santiago 2:12 dicen que los cristianos están en un tiempo de juicio ahora, aquellos en la segunda resurrección también habrán entrado en un tiempo de juicio. Vea también que dice que los libros fueron abiertos. Esto es importante, porque los libros de la Biblia no están abiertos a todos en esta vida. En Juan 6:44 Jesús deja en claro que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajere. Y cuando Dios llama a alguien, abre las Escrituras para que las entienda, tal como lo hizo con los discípulos en el camino a Emaús y con sus apóstoles. En esta vida, Dios llama a las personas a seguir a su Hijo y abre la Biblia para que la entiendan. Y Apocalipsis 20 describe este mismo proceso con los no salvos en la segunda resurrección. Y el versículo 12 añade, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Recuerde, todos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida ya habían resucitado en la primera resurrección, la resurrección de los fieles. La única razón para que el libro de la vida se abra de nuevo, en la segunda resurrección, es para escribir más nombres. Amigo, Dios verdaderamente es justo. Todos los que han vivido tendrán la oportunidad de que se les abra la mente y aprendan la verdad. Quienes nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, ni han recibido su mensaje salvador en esta vida, tendrán esa oportunidad. Comprender esta hermosa verdad también resuelve otros misterios. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo lamenta que sus compatriotas judíos e israelitas se negaran a aceptar el Evangelio, y que Dios los había cegado, les había dado un espíritu de estupor, para que no entendieran. Cada día, a su alrededor, sus compatriotas judíos morían sin ser salvos, incapaces de ver que su propio Salvador había llegado en su época. Pero en vez de desesperarse, Pablo dice en Romanos 11:15 que aquellos que en su día han sido desobedientes, eventualmente obtendrán misericordia, explicando, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Rodeado de israelitas que morían a diario sin aceptar el Evangelio, Pablo dice con confianza en Romanos 11, versículo 26, luego todo Israel será salvo. ¿Cómo tenía tanta confianza? Porque él sabía que hay una resurrección futura para los que Dios no estaba llamando hoy. De hecho, Pablo seguro había leído sobre esa resurrección física muchas veces, al igual que usted en Ezequiel 37. Allí, Dios le da a Ezequiel una visión de un valle de huesos secos y describe la resurrección de los pecadores muertos a la vida física de carne, tendón y hueso, para poder poner su espíritu en ellos y puedan aprender sus sendas. Dios describe a estas personas restauradas físicamente como toda la casa de Israel, o tal como dijo Pablo en Romanos, todo Israel será salvo. Y los israelitas no están solos en la segunda resurrección. Cristo dice claramente en Mateo 12, versículos 41 y 42, que también los gentiles, como los hombres de Nínive y la reina del sur, se levantarán en el juicio con esta generación de judíos. Nadie quedará excluido. Qué glorioso será ese periodo de juicio futuro. Pero Dios no nos robará nuestro libre albedrío, ni obligará a nadie a elegir la vida o la muerte. Y la implicación en las Escrituras es clara. Algunos no aceptarán la obediencia a Cristo y optarán por permanecer malvados, desobedientes y en rebelión contra su Creador. Eso nos lleva al hecho 4. Después de la primera y segunda resurrección, los malvados incorregibles son destruidos en el lago de fuego. Volvamos a Apocalipsis 20 y veamos lo que sucede después de la segunda resurrección y el juicio del gran trono blanco. Lo vemos descrito en los versículos 14 y 15. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Sí, los malvados incorregibles que se nieguen a arrepentirse serán quemados, arrojados vivos al lago de fuego, donde serán convertidos en cenizas bajo los pies de los justos, como dice el Señor en Malaquías 4, versículo 3. En ese momento, con su familia creciendo innumerablemente, que incluye a todos los dispuestos a aceptar la autoridad de Cristo, y los malvados incorregibles destruidos para siempre en la muerte eterna, el plan de Dios estará completo, y los salvos entrarán al resto de la eternidad, disfrutando de toda la existencia física y espiritual, como su herencia junto a Cristo y a su amoroso Padre, en la familia de Dios para siempre. No, los incontables millones de no salvos en esta vida, cuya mente nunca fue abierta por Dios a la verdad de Cristo, no están perdidos para siempre. Dios realmente es justo, y dará a todos una verdadera oportunidad de aceptar o rechazar su oferta de salvación. Él no es caprichoso, Él no es aleatorio, y Él no es débil, es justo. Él es misericordioso, y Él es Dios omnipotente, quien reina supremo, y quien ama profundamente a cada ser humano que ha creado. Y con Él, nadie se queda atrás. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si está interesado en la guía gratis de hoy, ¿es este el único día de salvación? Puede obtenerla en elmundodemañana.org o en la descripción del video. Si lo encontró útil, y esperamos que así sea, esperamos que se suscriba. Si quiere ser notificado cuando lleguen más videos, haga clic en la campanita. Hasta la próxima.